Génesis capítulo 3, verso 21, dice la escritura: en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Yo quiero que nuevamente lo leamos, pero que todos lo leamos a una sola voz. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por permitirnos esta mañana estar en este lugar, por permitirnos, Señor, estudiar tu palabra. Reconocemos nuestra necesidad de ti. Reconocemos, Señor, que somos seres humanos y que muchas veces te hemos fallado, Señor. Que no merecemos, muchos de nosotros, estar en tu presencia. Pero sabemos que por tu gracia, Señor, alcanzamos salvación. Por tu gracia alcanzamos redención. Por tu gracia, Señor, podemos estar en este lugar y ser llamados tus hijos. Gracias, Señor, te damos por esta palabra. Te pedimos que por medio del Espíritu Santo hables a nuestras vidas, que a través del Espíritu Santo hables a nuestros corazones. Necesitamos tu palabra, Señor. Dígale: háblame, Señor, porque te escucho. Amén. Hace 15 días celebrábamos, en la mañana que celebrábamos la resurrección, ¿no? Domingo de resurrección, y tuvimos un culto maravilloso, ¿sí? Y que recordábamos a través de ese culto, a través de esa conmemoración. ¿Qué recordábamos? Valga la redundancia, la resurrección. Pero la resurrección no es más que la victoria de Cristo. ¿En dónde? En la cruz, donde vence ¿a quién? A la muerte, donde vence a Satanás. Eso celebrábamos, eso conmemorábamos hace 15 días. La resurrección de Cristo, ¿sí? Que ni siquiera la muerte, dice la palabra, lo pudo retener. Y a través de ahí iniciamos un tema que este mes hemos estado tratando y hemos hablado acerca de a ver, alguien que se acuerde, redención. Hemos estado hablando acerca de la redención. Y la redención viene a través precisamente de una resurrección de Cristo que vence la muerte. Y así como Cristo vence la muerte y vive, así nosotros también viviremos. ¿Cuántos dicen amén? Dígale a la persona que tiene a su lado: así como Cristo vive, nosotros también viviremos. ¿Sabe qué es lo poderoso de nuestra vida? Lo poderoso de nuestra vida no consiste en lo que tengamos. No consiste en nuestra economía. Lo poderoso de nuestra vida no consiste en qué tan buenos estamos en cuanto a la parte de salud, o qué tan bello o hermoso sea usted. En eso no consiste lo poderoso de la vida. Ayer hicimos un ejercicio con el grupo de evangelismo y con algunas personas que se adhirieron al tema de evangelización, y había un tratado en especial que hablaba precisamente acerca de eso. Una persona que puede hacer 1000 cosas y es poderoso en muchas cosas, es bueno en su economía, se cuida en su parte de salud, hace ejercicio, pero tal vez muchos de nosotros se nos olvida que lo poderoso es vivir eternamente. Lo que realmente vale y lo que realmente aprecia el Señor es que nosotros vivamos entendiendo que no hemos sido creados para vivir acá en la tierra. Usted no ha sido creado para vivir acá en la tierra. Dice la escritura: nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos. Y cuando dice la palabra que con Cristo fuimos crucificados, también hace referencia que con Cristo somos vivificados, somos levantados, somos resucitados. El apóstol Pablo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Y dice: más vive Cristo en mí.
Eso es una declaración de fe. Usted puede entender a través de la palabra que hemos muerto al pecado, pero que hemos sido vivificados en Cristo. Y así como Cristo resucitó, así nosotros también hemos sido levantados para su gloria, para su honra, para su alabanza. Y eso es de lo que se trata la redención. La redención es el proceso, y hace 8 días, que nuestra predicadora, nuestra hermana Cecilia, hablaba sobre eso, nos definía qué era la redención. Y más adelante voy a tomar alguna referencia acerca de eso. Sin embargo, leíamos en Génesis capítulo 3, verso 21, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer, ¿qué les hizo? Túnicas de pieles. Y hay algo importante aquí, los vistió. ¿Sí? Hay que entender, para poder hablar de redención, hay que entender el meollo del asunto, qué hay detrás de todo esto, por qué necesitábamos redención, por qué necesitábamos ser rescatados, por qué necesitábamos que alguien pagara el precio. Y eso es lo que precisamente hace el Señor. En Génesis capítulo 3, verso 21, usted ve que Dios se convierte en el primer diseñador. Toma animales, los sacrifica y ¿qué hace? Vestir al hombre y lo viste en un primer plano de redención. Porque la Biblia dice, la paga del pecado era o es muerte. La dádiva de Dios o el regalo de Dios es vida eterna. El Señor le había dicho a Adán y a Eva, el momento que ustedes coman del árbol de la ciencia del bien y del mal, del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, en ese momento serán abiertos vuestros ojos y ciertamente moriréis. Necesitaba haber muerte, el pecado traía muerte y hay un primer sacrificio. El Señor mismo hace un sacrificio y viste al ser humano ¿de qué? En un primer plano de redención. Cubre la maldad, cubre el pecado del hombre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, lo valioso de nuestra vida realmente no es lo externo. Lo valioso de nuestra vida no es lo que mostramos a los demás. Lo valioso de nuestra vida es lo que realmente está dentro. En Corintios dice, tenemos este tesoro en vasijas de barro. ¿Sí? Usted es una vasija de barro. Y usted dentro de usted, valga la redundancia, tiene un tesoro y es la gloria de Dios habitando en usted, habitando en nuestra vida. La gloria de Dios habita en medio de nosotros. Eso es lo realmente importante. Y cuando hablamos de redención necesitamos entender que somos vasijas de barro, que somos utensilios donde reposa el poder, la excelencia de Dios, donde reposa la redención de Dios. Dígale a la persona que tiene a su lado, somos envases de la gloria de Dios. Eso es algo que usted debe entender. Tú tal vez veas lo sucio. Mira a la persona que tiene a su lado un momento. Usted tal vez lo vea, es un ser humano, tiene muchos defectos, errores, es un pecador empedernido. Usted puede mirar lo que hay externamente, porque eso es lo que vemos a los ojos, ¿no? Eso es lo que sobresalta. O sea, no. Y de hecho Pablo decía, yo soy el más pecador de todos. Pero lo que usted no ve es lo que Dios ha depositado en esa persona. Nuevamente mírelo. Ahora va a mirarlo con los ojos de Dios. Vamos a hacer el ejercicio a ver si usted puede tener los ojos de Dios. ¿Qué ve en esa persona? Dígale algo, a ver, ¿qué puede usted ver en esa persona? Pero no sean tan tímidos. ¿Qué puede ver usted en esa persona? Escúcheme, usted puede ver y podemos ver, si tenemos los ojos de Dios, podemos ver redención.
redención. En Génesis capítulo 3, verso 21, expone el pecado del hombre. ¿Sí? La necesidad de una muerte. Génesis capítulo 3, versículo 21 muestra que el hombre desobedece el mandato de Dios. El hombre desobedece la orden de Dios. Y por causa de eso, Dios tiene que intervenir. Por causa de eso, hay un primer derramamiento de sangre para cubrir, para expiar el pecado del ser humano. Y toma el Señor animales y los sacrifica, y toma Dios y sacrifica esos animales y viste al ser humano y le da una nueva oportunidad ¿de qué? De vida. Inicia un plan muy complejo donde se muestra más adelante la redención. Amén. ¿Y qué es redención? Lo veíamos hace 8 días. Viene el latín, a ver, alguien que se acuerde. Tomé esta nota ahí hace 8 días. ¿De qué latín viene? Vamos a evaluar, hermana Ceci, a ver qué tal. Redención viene del latín redentio, algo así, redención. Eso lo dijo como, no sé si fue latín o inglés lo que dijo redemption, pero sí estuve buscando y sí viene de ese latín redentio, ¿sí? Que significa rescatar pagando un precio. Eso es redención. Rescatar pagando un precio. Es la idea de comprar algo de vuelta. Es como si usted perdiera su casa, siendo su casa, y usted tiene que pagar un precio, nuevo precio para poder vivir en su casa. O es como cuando a alguien lo secuestran, ¿cierto que sí? Entonces le privan de su libertad y para poder redimir, ¿qué tiene que hacer? Pagar. Pero la redención, hablando desde el sentido teológico, no tiene que ver con un pago material. No se podía pagar con oro, no se podía pagar con plata. ¿Con qué se tenía que pagar el precio? ¿Con qué se tenía que pagar el precio del pecado? Para que el ser humano nuevamente fuera libre, para que el ser humano nuevamente fuera considerado, llamado un hijo de Dios, con sangre. Y esa acción de redimir o de hacer redención al ser humano, le toca al Señor Jesucristo venir y siendo hombre, tomar la posición y entregar su vida para que muchos de nosotros pudiésemos tener redención. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? El Señor nos rescató. ¿Cuántos dicen amén? Eso es un rescate. ¿Y de dónde nos rescata el Señor? Del pecado, ¿de qué más? De la muerte, ¿de qué más? Del mismo infierno nos rescata el Señor y nos sienta, dice la palabra en Efesios, en lugares celestiales. ¿Usted está sentado? Si quiere, mire un momento su silla. ¿Dónde está sentado usted? Según la Biblia, según la palabra de Dios, usted está sentado en lugares celestiales. Y lo está hablando en un presente, no lo está hablando en un futuro. Está hablando en un presente. Usted está sentado en lugares celestiales, al lado del Señor Jesucristo. Y eso es un motivo de gozo. Eso es redención. El problema del ser humano está precisamente en ese asunto. Fuimos esclavizados. Estoy hablando en pasado, no en presente. Fuimos esclavizados por el peso del pecado. Romanos 5:19 dice: porque así como por la desobediencia de uno los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos
serán constituidos justos. La desobediencia trajo consigo pecado, pero la obediencia de uno trae como beneficio justicia. Y eso es redención. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Ahora, el ser humano no podía liberarse solo. Usted no podía pagar el precio solo. De hecho, eso es lo que encontramos en el Antiguo Testamento. El Señor hay un primer testamento y pone la ley. ¿Para qué? Para que a través de la ley, y lo voy a poner en comillas, el ser humano pudiera alcanzar salvación. ¿Cuántos seres humanos, y acá viene la pregunta para la iglesia, cuántos seres humanos pudieron cumplir la ley? O sea, por la ley pudieron alcanzar salvación. Ahora, ¿cuántos seres humanos han alcanzado la redención por medio de la gracia? Y estoy hablando aún de aquellos que estuvieron en el Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento, a pesar que estaban bajo el testamento o bajo la dispensación de la ley, muchos fueron salvos, pero no a través de la ley, sino a través de gracia. ¿A través de qué? De gracia. En ese Antiguo Testamento, si usted ha estudiado la Escritura, los sacrificios de animales eran el eje central, ¿no? Para poder recibir perdón de pecados, para poder hacer expiación, y ya voy a explicar qué es expiación, tenía que haber un sacrificio. ¿Cierto que sí? Para que el ser humano, de hecho el pueblo se reunía una vez al año, y esto lo explicaba la hermana Ceci, lo voy a recordar un poquito, se reunían y afuera del tabernáculo de reunión entraba una vez al año un sumo sacerdote. Y al sumo sacerdote pues, tenía una vestidura especial, incluía unas campanillas, creo que sí fuiste tú que hiciste referencia, ¿no? Tenía unas campanillas, no sé si fue usted o si fue el pastor, si fue la hermana Ceci, tenía unas campanillas, y cuando el sacerdote estaba ministrando, las campanillas que hacían, sonaban. Pero si ahí había algo de pecado, ¿qué sucedía? El pueblo estaba pendiente, ¿no? Y si dejaban de sonar las campanillas, el sumo sacerdote había muerto. El Señor lo había, y perdónenme la expresión, pero el Señor lo había matado. Entonces, ¿qué hacía el pueblo? Lo tenían amarrado con una soga. Y ese año no había expiación. Ese año no había perdón. ¿Y qué era eso? ¿Qué era ese sacrificio? ¿O qué representaba el sacrificio? Es como cuando usted tiene, o cuando usted come, ¿cuántos se han untado? Así como alguien se untó anoche comiendo papilla, comiendo compota. ¿Cuántos se han untado así la ropa de, por ejemplo, salsa de tomate? ¿Sí? ¿Qué es lo más normal que usted haría cuando usted se unta toda la camisa de salsa de tomate? Usted lo que hace es quitarse la ropa, quitarse la camisa y cambiar de camisa. Pero ¿qué hacía la expiación o cuál es el sentido de la expiación en el Antiguo Testamento? En lugar de cambiar la ropa, lo que hacía la expiación a través de ese sacrificio era como si usaran un pedazo de alfombra o de parche y se lo pegaran ¿a dónde? ¿Dónde está la mancha? ¿Será que la mancha sigue? Pero ¿se puede ver? ¿Por qué? Porque hay algo que tapa. Eso mismo sucedía en el Antiguo Testamento con los sacrificios. Solamente tapaban. Era algo temporal. Tapaban el pecado del ser humano, pero el pecado seguía ¿en dónde? Porque no había redención. Por eso necesitábamos un sacrificio perfecto para que nosotros pudiésemos, en lugar de tapar, poder quitar esas vestiduras y tener vestiduras nuevas. Y eso es lo que dice el Señor, vestidos del nuevo hombre.
Los sacrificios del Antiguo Testamento no eran suficientes. No eran suficientes para quitar la maldad. Ahora, ¿por qué cree usted que no era suficiente el sacrificio? ¿Por qué? Estamos en la escuela dominical, ¿no? Primero, el valor es desigual. No vale igual, y perdónenme los que son animalistas, pero es una realidad y es teológica. No vale lo mismo un animal que un ser humano. Eso es una realidad espiritual. Usted no puede comparar la vida de un gato, de un perro, con la vida de un ser humano. Jamás en la vida. Y hay un valor desigual. Entonces, el sacrificio que se hacía, imagínense los animalistas en esos tiempos, ¿no? Ay, van a sacrificar al toro, el buey. Ay, van a sacrificar la oveja. Ese sacrificio no tiene el mismo valor. ¿Quién merecía morir? Diga yo. Ahora todos no me señalen a mí, ¿no? Yo merecía morir. Usted merecía morir. ¿Y por qué merecía morir? ¿O por qué merecíamos morir? Para incluirnos en la carpeta. ¿Por causa de qué? De nuestro pecado. ¿Sí? Entonces no era un valor equivalente. Por eso los sacrificios en el Antiguo Testamento no eran suficientes para cubrir la maldad. No eran suficientes para dar redención. Porque los que merecían morir eran ¿quiénes? Éramos nosotros. Entonces esa expiación no tenía la suficiente validez para poder quitar el pecado. Ahora, era algo que era repetitivo. ¿Por qué era repetitivo? Porque realmente no limpiaban. ¿Sí? Si era repetitivo era porque, o sea, le tocaba a usted seguir pagando por sus pecados. Era algo que le tocaba todo siempre, ¿no? Y bueno, a veces estamos hablando del sacrificio que se hacía una vez al año, pero también se hacían sacrificios personales. Cada persona tenía que sacrificar por su pecado. Y era algo repetitivo. ¿Sí? El hecho de repetirlos cada año mostraba que eran insuficientes. ¿Por qué los sacrificios en el Antiguo Testamento no eran suficientes? También porque eran externos. La gente cubría su pecado, pero no cambiaban su corazón. Y muchos decían en su corazón: voy a pecar, igual puedo sacrificar y soy perdonado. Eso es como el dicho que dice el viejo adagio popular que dice: el que peca y reza, empata. Eso es un tipo de sacrificio donde solamente hay algo de remordimiento. Dice: yo tengo que pedir perdón, pero sigo en mi condición y sigo en mi condición. Y eso es precisamente los sacrificios del Antiguo Testamento. Ahora, si usted lee la Escritura, usted debe entender y usted debe analizar y comprender que todo lo del Antiguo Testamento es una sombra de lo que había de venir. Hebreos capítulo 10, ubíquese ahí en la Escritura. Todo el sistema de sacrificios era una sombra, escúcheme bien, o una ilustración que señalaba ¿a quién? Al sacrificio de Cristo, un sacrificio perfecto. Hebreos capítulo 10, verso 1, dice la palabra: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. No podía haber perfección a través de esos sacrificios continuos. Versículo 2:
De otra manera cesarían de ofrecerse. Si se hubiera alcanzado perfección, no hubiera necesidad de más sacrificios. Pues los que tributan ese culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria ¿de qué? Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. El versículo 11. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿Qué podían hacer esos sacrificios? Cubrir. Solamente podían tapar. Eso se llama expiación. Tapar. Servían para purificar, ¿dónde? Lo externo. Servían para purificar lo que los demás ven, pero no servía para purificar la conciencia, el corazón. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Salmo capítulo 40, verso 6, dice la palabra sacrificio y ofrenda. Ahora lo voy a leer mejor. Sacrificio y ofrenda no te agradan, ¿sí? Alguien que por favor lo lea, Salmo 46. Eso parece un aguacero. Alguien que lo lea fuerte y claro que... Holocausto y expiación no has demandado. ¿Qué demandaba realmente el Señor? Un corazón conforme al de Él. Isaías capítulo 1, verso 11, dice la Escritura: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Isaías 1:11. Hastiado estoy de los holocaustos de carneros y deseo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Versículo 13. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva, día de reposo, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. El Señor estaba hastiado de esos sacrificios. ¿Qué deseaba el Señor aún en el Antiguo Testamento? Corazones sinceros, corazones que hayan sido redimidos. Ahora, la pregunta es, ¿usted obtuvo o tiene la redención de Cristo en su corazón? ¿Cuántos dicen amén? Miqueas capítulo 6, para reforzar un poco sobre esto. Miqueas capítulo 6, verso 6. Si alguien lo encuentra, por favor, colabóreme. Versículos 7 y 8. Escuche, ¿qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide el Señor de ti? Por favor, alguien que lo lea más fuerte. A ver todos. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es lo que el Señor demanda de nosotros. Ahora, eso lo puede hacer alguien
que ha obtenido la redención, que ha obtenido el pago por el precio de su pecado. Entonces, ¿para qué servían esos sacrificios? Y ya lo vimos, ¿para qué servían? Era una sombra, ¿sí? Esos sacrificios tapaban, cubrían, pero no quitaban. Cristo es el centro de la Escritura. Cristo es el centro del Antiguo y del Nuevo Testamento. Gálatas capítulo 3, verso 24 dice que precisamente la ley era nuestro ayo, era nuestra niñera, que nos llevaba ¿a quién? ¿A quién nos llevaba la ley? A Cristo. Eso dice Gálatas capítulo 3, verso 24. No podemos de pronto decir, bueno, los sacrificios no servían. Sí tienen un significado simbológico y sí tienen una intencionalidad de parte del Señor. La ley tenía como intención llevarnos ¿a quién? Sin Cristo no somos nada. Y precisamente la ley mostraba el poder de la redención de Cristo en la cruz del Calvario. Eso es redención. Ahora, cuando usted encuentra y ve la historia de Juan el Bautista, vamos un momento a la historia de Juan el Bautista, mentalícese ahí. Hay algo que dice Juan el Bautista cuando ve a Jesús. Ese es el Cordero de Dios, dice así, cuando lo ve, ese es el Cordero de Dios. Y hay una expresión ahí. ¿Cuál es? Que quita. Mire la clave de todo esto. Juan el Bautista tenía la revelación. Ese es el Cordero de Dios. Mire que está hablando de un cordero que necesitaba ser sacrificado. Ese es el Cordero de Dios que quita, no que tapa, que quita el pecado. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Dele ese fuerte aplauso al Señor. Eso es, diga conmigo, eso es redención. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Los sacrificios de animales eran una provisión temporal. ¿Sí? Funcionaban como un crédito. ¿Cuántos han tenido que pagar créditos? Aquellos que hemos pagado créditos, lo más normal de un crédito, cuando usted comienza, digamos, usted prestó 100 millones de pesos y usted comienza a pagar y lleva casi un año pagando, y usted va a averiguar su cuenta en el banco, digamos, está pagando 2 millones de pesos de cuota a 5 años, o a 6 años, o a 7 años, y cuando usted va a averiguar su saldo, ¿qué sucede? No, usted debe 99.543.000. ¿Qué ha pagado usted? Eso hacían los sacrificios. Pagaban los intereses mientras tanto de ese crédito. ¿Qué hizo el sacrificio de Cristo en la cruz? Dijo, no, venga, yo pago. Y viene el Señor y paga con su sangre. Eso es redención. Y Juan el Bautista lo sabía. Juan dijo, ese es el Cordero de Dios. Ese es el Cordero de Dios. Aleluya. Cristo pagó el precio de nuestra redención. Ahora, ya sabemos que hubo un precio. ¿Cuál fue el precio? La sangre de Cristo. ¿Y cuál es el resultado? Aquellos que creemos, ¿cuántos han creído? Somos libres. Ese es uno de los resultados. Pero para que usted sea libre tiene que creer. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Ahora voy a hacer un paráfrasis. Cree en el Señor Jesucristo y serás redimido.
obtendrás redención, pago de tu pecado, rescate de tu vida. Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Él es el que sacia de bien tu boca. Ese es nuestro Señor. Y precisamente ese es uno de los resultados: libertad. Aquellos que creen no solamente tienen libertad, obtienen perdón. Ese es otro resultado. ¿Cuántos han creído? Entonces usted también es perdonado. ¿Sí? ¿Perdonado de qué? De lo que usted se imagine. Aquellos que creen no solamente, ¿cuál es el primero? Son libres, no solamente son perdonados, sino que también son adoptados. Se convierten en hijos de Dios. ¿Cuántos han creído? Juan capítulo 1, verso 12. Denle ese aplauso al Señor. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Eso es uno de los beneficios de ser redimidos por la sangre de Cristo y de creer que hemos sido redimidos. Ya usted deja de ser esclavo del pecado, esclavo de Satanás, y se convierte ¿en qué? En hijo de Dios, un redimido. Efesios capítulo 1, verso 7, dice: en Él tenemos redención. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? En Él tenemos redención. Y sabe, Efesios dice: y es por su sangre. ¿Ya está ahí el texto? Lo voy a leer ahí porque en quien tenemos redención. Escuche, ahora se lo van a leer con entendimiento. Redención es rescate por sus pecados. Usted estaba secuestrado, usted no era hijo de Dios, pero ahora por su redención en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas. Ahora, en los evangelios dice: el Hijo de Dios o el Hijo del Hombre no vino para ser servido. ¿Vino para qué? Para servir. Y ese texto que está en Marcos capítulo 10 dice también: y vino a dar su vida en rescate. ¿Eso es redención? Si quiere lo leemos. Marcos capítulo 10, verso 45. Dice así: amén. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Servir. Para dar su vida. Ahora, ¿cuántos son parte de esos muchos? Aleluya, aleluya. Quiero leerle este texto. Primera carta de Pedro capítulo 1, verso 18. Dice: sabiendo que fuisteis, mire la palabra, rescatados. Y por eso tomé lo que la hermana Ceci hace 8 días para poder continuar sobre este mismo tema. Hablaba de rescate y dice el verso 18 de primera carta de Pedro capítulo 1, dice: sabiendo que fuisteis rescatados. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? De vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste ¿de quién? No con cosas corruptibles como oro o plata, sino ¿con qué? Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Como dijo Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Fuiste rescatados ¿con qué?
con la sangre preciosa del Cordero de Dios. Ahora, ¿cómo se aplica la redención? ¿Cómo se aplica la redención? Y podríamos definirlo en 3 tiempos: pasado, presente, futuro. ¿Sí? En nuestras vidas podríamos definirlo en 3 tiempos. En el pasado, ¿cómo se aplica? Y podríamos hacer la aplicación que usted y yo ya fuimos comprados o ya fuimos rescatados. ¿Sí? Perdón y libertad de culpa. Ya usted en el pasado, el Señor ya lo perdonó, aún de lo que usted puede hacer en el presente y en el futuro. Escúcheme que esto es muy clave, porque creemos que el Señor tiene que volver a sacrificarse para nosotros volver a recibir perdón de pecados. Si no es así, el Señor hizo un sacrificio una vez y para siempre. Entonces, ya usted vea que esto es muy importante y no hay que tergiversar este hecho, pero usted ya ha sido perdonado. ¿Eso para quién aplica? Solamente para aquellos que creen. ¿Sí? Romanos 8 dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Creo que no me escucharon. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Le damos un aplauso a ese que nos ha hecho libre. No hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Mire, los demás pueden condenarte por tus hechos, por lo que hiciste, por cómo vistes, por cómo te has portado. Pero cuando usted entiende el concepto de que no hay condenación, pueden decir 1000 cosas, pero cuando usted sabe que usted es un redimido, que la sangre preciosa ha hecho un papel importante en su vida, usted entiende y todos los días le dice: Señor, yo quiero creer y crecer en ese amor, en esa fe hacia ti. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahora, Romanos capítulo 8, versículo 1 tiene un añadido en la parte más abajo, ¿no? Dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando usted lee el texto en original, esto fue una parte que la Septuaginta agrega, ¿no? Aunque el texto de Romanos 8 habla sobre eso, de los que estamos en el Espíritu y no estamos en la carne, esta partecita en el texto original no está. ¿Sí? El versículo 2, el 3, el 4 habla acerca de que nosotros cuando estamos en Cristo Jesús no tenemos condenación y por lo tanto estamos o vivimos en el Espíritu. Hay una afirmación y es una realidad, es un principio que usted se tiene que llevar para la casa. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahora yo le pregunto, ¿cuántos están en Cristo Jesús? ¿Sí? No hay condenación. Pero si usted no está en Cristo Jesús, si usted anda conforme a la carne, ya trae condenación. Amén. Presente, está siendo liberado todo el tiempo. Hablamos del pasado, ahora hablemos del presente. Es una santificación diaria. El Espíritu Santo todos los días nos va perfeccionando. El Espíritu Santo todos los días nos va ayudando. Eso es un proceso. La santificación es un proceso que se debe ejercer todos los días. Usted no puede juzgar a una persona por lo que fue hace un mes, hace 3 meses, hace un año, porque usted no sabe el proceso en el cual el Señor lo ha llevado a través de su Espíritu Santo. Ese es el proceso de redención que el Señor hace todos los días con nosotros. Usted no es la misma persona que era ayer, ¿o sí? Se supone que no, porque usted está en las manos del Señor y el Señor todos los días comienza ¿qué? A formarlo, a perfeccionarlo, a santificarlo.
El pecado no se enseñorea, dice Romanos 6:14, de nosotros. Lo voy a leer. Romanos 6:14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Lo vuelvo a leer. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Y hay una razón. No estáis bajo la ley. Aleluya, ¿cuánto le dan la gloria a Dios? No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya no hay expiación, ya hubo redención. Ya hubo redención. Pasado, presente, y ahora hablemos del futuro. Seremos completamente libres. En el presente estamos siendo liberados, ¿no? Y estamos en un proceso de santificación. Pero en un futuro seremos completamente libres. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Es una esperanza de restauración total. ¿Es una esperanza de qué? De restauración total. Romanos capítulo 8, verso 23. Y quiero hacer referencia a este texto, porque hace parte de ese proceso. Dice: y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando ¿qué? La redención ¿de qué? De nuestro cuerpo. Estamos esperando una redención completa de nuestro cuerpo. Eso es un proceso de redención, pasado, presente y futuro. Ahora, para poder entender todo esto, hay que permitir al Espíritu Santo que obre en nuestras vidas. Si usted es una persona que de pronto está iniciando las cosas de Dios, o que viene por primera, segunda vez, usted debe entender que el Señor lo quiere llevar por un camino de redención, donde Él quita su pecado. Y créame que el estar en este lugar no te hace más santo. Hay algo que sí te hace santo, o que te ha hecho santo: es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Es lo único que te hace santo. Es lo único que nos santifica, la redención. Porque me imagino que todos aquí tenemos un punto débil, un talón de Aquiles. Todos acá tenemos una lucha diaria. Algunos con la lascivia, otros con el chisme, otros con la lengua. Pero todos estamos luchando, estamos en ese proceso donde le decimos: Señor, necesito de ti. Y cuando usted entiende que el sacrificio de Cristo es suficiente para obtener la redención, es cuando usted se entrega completamente a Él y dice: no me importa lo que haya a mi alrededor, solamente quiero ese sacrificio de Cristo en mi vida, en mi casa. Hebreos capítulo 2, quiero ir avanzando para cerrar. Dice la palabra: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Escúcheme muy bien: para destruir por medio de la muerte. Escúcheme muy bien: el Señor Jesucristo participó. ¿De qué participó? De la carne y de la sangre. Dice Hebreos capítulo 2, verso 14: para destruir por medio de la muerte. ¿A quién? Al que tenía el imperio de la muerte,
Esto es al diablo. Cuando viene el Señor Jesucristo a la tierra, destruye las obras de Satanás. Las obras de Satanás las destruyen la tierra. Pero cuando el Señor Jesucristo muere, ¿a quién derriba? ¿A quién derrota? ¿A quién destruye? Al diablo. Lo dice Hebreos 2:14. Versículo 15. Y librar a todos. Diga conmigo, y librar a todos. Librar a todos. Desde el primer derramamiento de sangre de Cristo. Recuerde que Juan el Bautista lo dijo: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Desde el primer derramamiento de sangre, el mismo infierno se estaba desmoronando, porque había redención, porque aún la creación estaba siendo redimida. Yo no sé si usted dimensiona, si usted está dimensionando el poder de la redención de Cristo y ese rescate. Fuimos rescatados. Fuimos rescatados. Usted fue rescatado. Yo le invito a que se ponga sobre sus pies. El apóstol Pablo le decía a los corintios, en el versículo 57 de la primera carta, capítulo 15, dice: más gracias sean dadas a Dios. Quiero que me lo ponga ahí, primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 57, para que usted lo lea conmigo. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él venció, nosotros también hemos vencido. Aleluya. Cierre un momento sus ojos. Cierre un momento sus ojos. Y quiero que mientras usted tiene sus ojos cerrados, quiero que esté preparado para algo especial que le quiero leer. Está en Tesalonicenses, versículo 14, capítulo 4 de primera carta de Tesalonicenses. Dice: si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos levantados. Y esa es la esperanza de la redención. La redención trae resurrección. Espíritu Santo de Dios, obra en nuestras vidas. Cierre sus ojos, levante sus manos y adórele. Dígale: gracias, Señor, por tu redención. Gracias, Señor, por tu amor, por tu fidelidad. Gracias por entregar tu vida en la cruz del Calvario para redimirme, para quitar la culpa. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hoy, Señor, reconocemos que a través de esa sangre preciosa, reconocemos que a través de ese sacrificio hemos alcanzado redención. Hemos sido libres. Levante sus manos, adórele, 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 adórele.